Ya estudiantes del cuarto año A y cuarto año B, hoy corresponde una nueva clase de lenguaje y comunicación, así que con mucho entusiasmo comenzamos esta clase del día de hoy. El objetivo de la clase va a ser comprender una narración a través de la habilidad de extraer información explícita e implícita. O sea, vas a leer un cuento y una vez que hayas terminado de leer un cuento, vamos a ver qué tanto comprendiste el cuento que tú acabaste de leer. ¿Ya? Este objetivo de la clase tú lo tienes que anotar en tu cuaderno. ¿Avanzamos? Bueno, hoy día, como ya le adelanté, van a leer un cuento que es específicamente un cuento popular. ¿Ya? Los cuentos populares, como dice acá, son relatos que se transmiten de generación en generación, lo que provoca que estos puedan tener innumerables versiones. ¿Ya? Bueno, estos cuentos son populares porque mucha gente lo conoce y porque va transmitiéndose de boca en boca y va cambiando las versiones de cómo comenzó este cuento. Cada uno va agregando un poco de su cosecha y va transformando y así se va haciendo varias versiones con respecto al cuento original. ¿Ya? Como pasó en el caso del día de hoy. Hoy día van a leer un cuento muy entretenido que es lejano, muy lejano de Chile, que corresponde al norte de Europa, a un lugar que se llama Escandinavia. Si tú lo buscas en un mapa te vas a dar cuenta que está muy lejos de Chile y que llegó al texto del lenguaje para que tú puedas disfrutar de este cuento. Bueno, el paso número uno entonces va a ser leer el cuento La oveja y el cerdo que construyeron una casa, página 94 y 95 de su texto de lenguaje, o bien en su material impreso correspondiente a la clase 31. ¿Ya? Para eso ustedes van a seguir la lectura de la profesora Katy. Ella va a leer a partir de un audio, ustedes la van a ir escuchando, van a estar muy preparados, cosa que cuando ella comienza a leer, tú igual comienzas a leer y sigues la lectura, la velocidad de la lectura de la profesora Katy. Bueno, una vez que tú hayas terminado de leer el cuento La oveja y el cerdo que construyeron una casa y haber leído las palabras de vocabulario que están a un costado del texto, comenzamos con el paso número 2, que es contestar y desarrollar algunas actividades que están en la página 96 y 97. La primera actividad es completar cada una de estas casillas o este esquema. La pregunta uno dice, ¿qué personajes se suman a la oveja y al cerdo para construir la casa? ¿Qué quiere decir eso? Que los protagonistas de esta historia son la oveja y el cerdo, pero no son los únicos personajes. Que hubieron más personajes que se sumaron a esta dupla para construir una casa. Entonces, ustedes van a ir colocando los personajes en el orden que se fueron sumando a este grupo para construir la casa. Después pregunta, ¿cómo son? Voy a colocar una característica de cada uno de estos nuevos personajes, qué hace cada uno de ellos y voy a hacer un dibujo de ese personaje que se agregó a la dupla, la oveja y el cerdo. Tienen que estar muy atentos y copiar y dibujar de acuerdo al orden en que se fueron sumando los personajes en esta historia. Después, la pregunta 2 dice, ¿qué le pregunta la oveja y el cerdo a cada animal que les pide vivir con ellos? Ah, mira, sin leer la lectura tú puedes ir construyendo la lectura de qué se trata. Porque mira, aparte de que ya sabemos que la oveja y el cerdo son los protagonistas de esta historia y que van a construir una casa, con esta pregunta también nosotros sabemos que hay otros animales que les piden a la oveja y el cerdo vivir con ellos y construir la casa. Entonces, tu misión va a ser descubrir en el texto cuáles son esos animales que se agregan para vivir con la oveja y el cerdo y qué les pide la oveja y el cerdo a cada animal. La pregunta 3.
A partir de lo anterior, infiere cuáles son los requisitos que los demás animales deben cumplir para ser aceptados. Encierra solo dos. Tengo fortaleza, responsabilidad, simpatía, sencillez, compromiso, entusiasmo, dinero. Y solo voy a encerrar dos de esos sustantivos, ya, de esas palabras que les exige el cerdo y la oveja para que pueda vivir el resto de los animales con ellos. ¿Cuáles son esas dos palabras que calzan perfectamente para que vivan con ellos? Voy a redactar la respuesta con los requisitos escogidos y justifica con parte del texto. 4. ¿Crees que cada animal cumplió con el requisito comprometido? ¿Por qué? Eso quiere decir que estos animales tenían ciertas características o ciertos compromisos que cumplir. Entonces la pregunta que te hacen a ti es si efectivamente estos animales cumplieron con su responsabilidad, con lo que ellos habían comprometido. Sí, no y por qué. La pregunta 5 es, imagina qué otro animal podría haberse sumado y qué habría aportado. Eso quiere decir que tú vas a tener que pensar en otro animal distinto que no haya aparecido en el texto, pero que seguramente también quisiera vivir con la oveja y el cerdo y el resto de los animales que se sumó. ¿Ya? ¿Y en qué aportaría ese animal que tú agregarías a este grupo? Eso es lo que tienes que contestar tú en la 5. La 6. Escribe 3 nuevos acontecimientos del cuento integrando al personaje que imaginaste. Quiere decir que tú vas a hacer 3 acciones, 3 situaciones o cosas que hizo este personaje que tú agregaste en este cuento a ese animal a ese animal que tú agregaste, que no estaba en el texto, y que vas a ser partícipe de este grupo. Y la última pregunta es, lee la siguiente definición. Comunidad. ¿Qué es comunidad? Es un conjunto de personas vinculadas por características o intereses comunes. O sea, es un conjunto de personas que se reúnen para un fin en común, para hacer algo en conjunto. Entonces, de acuerdo a esa definición de lo que es comunidad, vamos a contestar la pregunta A y la B. La A. ¿Crees que los animales que construyen la casa forman una comunidad? ¿Por qué? O sea, ¿tú crees que el cerdo, la oveja y el resto de los animales que construyeron esta casa formaron una comunidad? ¿Sí o no? ¿Por qué? Y la B, ¿qué hubiese sucedido si uno de los animales fallaba? ¿Por qué? Esto quiere decir entonces que en el texto ningún animal falló. Porque se nos está preguntando lo que hubiese pasado en el caso de que un animal hubiese fallado, quiere decir entonces que yo saco mis propias conclusiones y que ningún animal falló. Pero la situación es lo contrario. Te plantean a ti la pregunta, ¿qué hubiese pasado si uno de esos animales hubiese fallado con su compromiso? ¿Y por qué? Bueno, ese es el paso número 2. Una vez que hayas contestado esas preguntas en tu cuaderno, pasamos al último paso, que es un ticket de salida. Son estas 3 preguntas de selección o con alternativa que están en la actividad número 34 o clase 34 de su material impreso, de aquel material que la mamá retira del colegio. ¿Ya? Ahora, esta parte de la clase es lo que yo necesito que tú le tomes una fotografía solo al cierre de la clase y me lo envíes a mi WhatsApp particular para poder revisártelo. Esto es lo que yo voy a revisar, no lo que tú hayas hecho anteriormente, que eso va a quedar en tu cuaderno. A esta parte de la clase, a estas 3 preguntas, tú le vas a tomar una fotografía y me la vas a hacer llegar a mi WhatsApp particular. Cualquier consulta que tú tengas, me las tienes que hacer. ¿Vale? Así es que va un gran abrazo, los extraño mucho, el cuarto año A y cuarto año B, y cualquier duda que tengan, ahí estaré para ayudarlos. Que estén muy bien, saludos.